Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos de nuevo. Pues aquí seguimos, ya hoy martes 19 de enero y vamos a continuar en este caso con nuestra clase de biología. Bueno, el día de hoy me ven con auriculares, voy a tratar de disminuir un poquito los sonidos externos. Pero bueno, pues ya ahorita en el tema de biología vamos a continuar igualmente con la temática que tenemos en nuestro libro. En la última clase estuvimos viendo sobre todo el tema de las funciones vitales celulares que están relacionadas también con las funciones vitales de los organismos más complejos, entre ellos nosotros mismos, ¿sí? Hablamos de temas de respiración, nutrición, la relación con el entorno, ¿sí? Y sobre todo también el tema del movimiento al final, ¿sí? El día de hoy, previo a pasar, digamos, a otra sección, ¿sí?, de la temática de nuestro libro, un tema un poquito más interno todavía de la célula, vamos a ver una parte primordial, ¿sí?, para conocer más a fondo lo que es en sí la célula. Y esta parte que veremos el día de hoy, pues básicamente nos referimos a las estructuras celulares, en el cual hacemos referencia pues a los famosos organelos, aquellas partecitas, ¿sí?, que se encuentran dentro de la célula y que son parte fundamental para las funciones y el desarrollo pues de la misma célula, ¿sí? Y pues bueno, lejos de ponerles ahora sí que el libro en pantalla, voy a compartirles una presentación, ¿sí?, en donde pues tenemos el tema de las estructuras celulares. Muy bien, cuando hablamos de estructuras, sobre todo la función celular de cada estructura, pues tenemos que ver de manera general cómo están distribuidas, ¿sí?, estos organelos, y sobre todo en cada tipo de célula. Acuérdense, lo que corresponde a la célula animal y lo que corresponde a la célula vegetal, ¿sí? Muchas similitudes hay entre las dos células, muchas similitudes, pero sí hay algunas estructuras que los diferencian y son básicas, ¿sí?, para las funciones primordiales de cada organismo, vegetal y animal, ¿sí? En el tema de la célula animal, tenemos esas estructuras básicas, ¿sí?, de manera general, que es importante conocer. Hablamos sobre todo del tema del núcleo, ¿sí? Dentro del núcleo, pues sobre todo el tema del nucleolo, el famoso retículo, ¿sí?, el endoplasmático liso y el endoplasmático rugoso. Aquí tenemos los dos, miren, aquí tenemos el rugoso, aquí tenemos el liso. Estamos hablando, lógico, en la parte de la célula animal. Una estructura muy importante que es la mitocondria, ya hablamos un poco de ella, ahorita vamos a ver a detalle. Lo que es la membrana celular, lo que es el citoplasma, el tema de los lisosomas, hay otro pequeño organelo aquí que es el centriolo, el famoso aparato de Golgi, ¿sí? Digamos que son en general estructuras celulares. También hablamos de la vacuola, ¿sí? Igual aquí vamos a ver en la parte de la célula vegetal, incluyendo estos mismos organelos que hablamos en el animal, vamos a ver qué otras estructuras organelos tiene la célula vegetal. También está la vacuola, que tiene el animal. Hablamos de pared celular, es una estructura que diferencia a la célula vegetal del animal. Hablamos también de ribosomas, que también tienen ribosomas en la célula animal. Y pues el tema de los plástidos, sobre todo el tema de los cloroplastos, una estructura muy importante en el tema de la célula vegetal. Y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cada una de esas estructuras. Haciendo un recordatorio, acuérdense de la clasificación celular también, y específicamente hablando de las células eucariotas. Acuérdense que las células eucariotas son aquellas células más complejas, ¿sí?, a diferencia de las procariotas, que son, digamos, las más sencillas, las más antiguas. Las células eucariotas, digamos, que son un poquito más nuevas, ¿sí? Hemos hablado de que las células eucariotas poseen sus organelos rodeados por una membrana que permite que cada organelo esté especializado para una actividad en particular. Esto en las células eucariotas. En las procariotas, recuerden
que la presencia de estructuras celulares de organelos es mínima, ¿sí? Es muy pobre, casi no tiene, ¿sí? Además de que otro rasgo importante en las procariotas es que no tiene un núcleo como tal, el material genético está libre. Y pues bueno, empezamos a hablar de las estructuras de los organelos, y uno de los organelos principales, lógicamente, pues es el núcleo celular, el núcleo de la célula. Generalmente nos dice que es el organelo más conspicuo de la célula. Está rodeado por una membrana doble llamada, básicamente, membrana nuclear. Esta misma membrana posee unos poros, unos pequeños espacios, ¿sí? O aberturas a través de los cuales algunas moléculas pasan desde el núcleo al citoplasma y viceversa, ¿sí? Voy a activar mi lapicito. Estos pequeños poros que están aquí, los poros nucleares, ¿sí? Es lo que mencionan aquí, por los cuales pueden estar atravesándose moléculas, ¿sí? Que van desde la parte del centro del núcleo al citoplasma, afuera del núcleo, dentro todavía de la célula, o viceversa, ¿sí? Del citoplasma al núcleo, a la parte interna. Muy bien. Dentro del núcleo se encuentra otra estructura, otro organelo, conocido como nucleolo, ¿sí? En el nucleolo, aquí igual en esta imagen lo estamos observando, se forma y almacena el famoso ARN, ácido ribonucleico. Vamos a ver más adelante estos temas de genéticos, ya yo creo en otra sección. Sí, este es un ácido nucleico muy importante para la síntesis de las proteínas. Este tema es importante, chicos, porque incluso está de moda. ¿Por qué? Porque la mayoría de las vacunas que se están aplicando ahorita a las personas para el tema de la prevención de los virus tiene que ver con este ácido, el ácido ribonucleico, ¿sí? Ahí luego hablamos un poquito más de este tema, porque tiene que ver con las vacunas que se están aplicando ahorita. Además del nucleolo, dentro del núcleo de la célula eucariota se encuentra material llamado cromatina, ¿sí? La cromatina está formada por proteínas y el ADN. A diferencia del ARN, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Ahí parece que la diferencia es la letra, la R y la D. Este es ribonucleico, este es desoxirribonucleico. Después entraremos más detalles sobre cada uno de estos materiales genéticos. Y bueno, durante la división celular, la cromatina, esta que está formada por proteínas y ADN, forma una estructura llamada cromosomas. Los cromosomas, si los han escuchado, son aquellas famosas X, que se ven como X. Los cromosomas están formados por cromatina. La cromatina, acuérdense, básicamente son proteínas y ADN. Pero bueno, toda esta parte de lo que hemos estado hablando nos referimos al núcleo, una de las estructuras más importantes de la célula. ¿Por qué? Porque contiene el material genético. Muy bien. Ahora ya entramos a los organelos citoplásmicos. ¿Por qué organelos citoplásmicos? Porque, voy a dibujarles aquí a un lado, acuérdense, ¿sí? Tenemos a la célula y tenemos al núcleo, del cual ya hablamos. Todo el resto que está entre, digamos, la célula y el núcleo, todo ese espacio es el citoplasma, es donde se encuentran todo el resto de los organelos. Por eso ahora vamos a hablar de los organelos citoplásmicos, aquellas estructuras u organelos que se encuentran en el citoplasma, toda esta parte, fuera del núcleo. Muy bien. En el citoplasma tiene lugar la mayor parte de las reacciones metabólicas de la célula. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la mayoría de los organelos que realizan estos procesos, ¿sí? De producción de energía, sí, y aprovechamiento de energía. ¿Sí? Digamos, se lleva a cabo toda la nutrición por los diferentes organelos que desarrollan estas funciones. Pero nos hablan de otra cosa dentro del citoplasma, y este es el citosol. ¿Qué es el citosol? Aquí nos dice que es el medio acuoso, palabra importante, medio acuoso del citoplasma, que engloba numerosas estructuras especializadas llamadas organelos. Hablamos de lo mismo, ¿sí? El citoplasma es toda esta parte entre el núcleo y el resto de la célula. Toda esta parte es el citoplasma. Pero cuando hablamos del citosol, el citosol se refiere solamente y particularmente al material acuoso que vemos dentro de la célula. Ese material acuoso como agüita, eso es el citosol. El citoplasma es en un conjunto, el citosol más los organelos que lo conforman.
Eso es el citoplasma. Digamos que en el citoplasma está contenido el citosol. Ese material acuoso que parece agüita dentro de la célula. Muy bien. Aquí tenemos algunas fotografías con microscopio, que son microscopios electrónicos, ya son muy poderosos. Y digamos que alcanzamos a distinguir un poquito de estructura celular. Ya otra estructura muy importante dentro de la célula que se encuentra en el citoplasma son las mitocondrias. Las mitocondrias, después de los núcleos, vienen a ser otra de las estructuras más importantes. ¿Por qué? Vamos a leer un poco. Las mitocondrias llevan a cabo las reacciones químicas que liberan energía que se usa en las actividades celulares. ¿Sí? Este es un ejemplo de una mitocondria, esta imagen. Así es como usualmente se ve con estas crestas. ¿Sí? Las mitocondrias tienen una doble membrana también. ¿Sí? La externa no se pliega, digamos que está lista. ¿Sí? Mientras que la interna se pliega para formar proyecciones llamadas crestas. Aquí lo podemos ver. ¿Sí? En las crestas, en estas crestas de esa membrana interna, ocurren reacciones químicas que liberan energía de los alimentos. ¿Qué proceso importante se lleva a cabo en las mitocondrias? Digamos, aquí se libera energía. Ahora sí que se produce energía y se libera energía. Pero básicamente en las mitocondrias se lleva a cabo la respiración celular. Ya igual se los había comentado en las funciones vitales de la célula. En la mitocondria se lleva a cabo la respiración celular. Vamos a ver si nos dan más información de la mitocondria. Nos dicen que las mitocondrias se les llama la central de energía de las células, por lo mismo que estamos platicando. ¿Sí? También las células que trabajan continuamente, como las del músculo cardíaco, poseen más mitocondrias. ¿Por qué? Por obvias razones. ¿Por qué? Porque son las estructuras de los organismos, como el tema del tejido musculoso cardíaco, ¿sí? Que trabajan más y por tal, esas células que forman el músculo cardíaco tienen más mitocondrias. Un dato interesante, chicos, y muy importante saber es que las mitocondrias tienen su propio material genético, tienen su propio ADN. Después del núcleo, las mitocondrias también tienen material genético. ¿Sí? Otro organelo importante, otra estructura es el retículo endoplasmático. ¿Sí? ¿Qué es el retículo endoplasmático? Es un sistema de membranas que recorre el citoplasma, o sea, sigue estando también ahí en el citoplasma. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? El retículo se extiende a través del citoplasma desde la membrana nuclear, ¿sí? Hasta la membrana celular. Las membranas del retículo forman vías para el movimiento de materiales por la célula. Algunas de las membranas del retículo, como lo vemos aquí, tienen aspecto rugoso. ¿Por qué? Por estas cositas que se le ven aquí, estos puntitos. Cuando se le ven estos puntitos al retículo endoplasmático, decimos que es el retículo endoplasmático rugoso. Y esos puntitos son ribosomas, que es otro pequeño organelo. Ahorita vamos a hablar de él. Entonces, cuando el retículo endoplasmático tiene esos ribosomas, digamos, pegados, se le dice retículo endoplasmático rugoso. En cambio, pues tenemos el retículo endoplasmático liso, aquel que no tiene ribosomas en sus membranas. ¿Sí? Y algunos tipos de lípidos, grasas, se forman en las membranas del retículo endoplasmático liso. Muy bien. Ese es un ejemplo, miren, esta imagen, del retículo endoplasmático. En este caso hablaremos del rugoso porque tiene ribosomas. Ahora hablamos de los ribosomas, miren. Los ribosomas son los organelos donde se producen las proteínas, acuérdense. Los ribosomas son los organelos donde se producen las proteínas. Las proteínas que se forman en el retículo endoplasmático rugoso son transportadas a través de la célula y pueden liberarse de esta. Acuérdense que es rugoso porque ya tiene ribosomas. También existen ribosomas libres, ¿sí? No solamente los que están pegados al retículo endoplasmático, hay libres en el citoplasma, ¿sí? Las proteínas que se forman en estos ribosomas van directamente al citoplasma, o sea, quedan ahí mismo en ese medio acuoso. Y aquí tenemos una figura, digamos de manera general, de un ribosoma, ¿sí? Que tiene una sección grande, que es esta parte de arriba,
¿sí? Toda esta parte es la sección grande o la subunidad grande y luego la subunidad pequeña abajo. La estructura grande arriba y una más pequeña abajo. Y a través de ahí pasan el famoso ácido ribonucleico, esas cadenas de ácido ribonucleico, ¿sí? Entran y salen modificadas, o sea, ajustadas. ¿Por qué? Porque ya les agregan algo. ¿Sí? Esos detalles todavía no vamos a entrar, pero después es interesante ver este tema de los ribosomas. ¿Sí? Estas bolitas que se ven aquí son aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos forman proteínas. Cuando están acumulados los aminoácidos, forman proteínas. Por eso vean, aquí viene esta estructura, ¿sí? Con aminoácidos, entra al ribosoma, ¿sí? Y aquí se libera ese aminoácido y se va conjuntando con más aminoácidos y por eso se forman y salen proteínas, ¿sí? Y esta estructura del RNA, que aquí le dice, se le agrega información del RNA, de otro tipo de RNA, pero bueno, no quiero entrar más a detalles, porque en serio, chicos, son temas muy interesantes, pero bueno, ahorita es demasiada información. Pero bueno, esa es la función básica de los ribosomas. Aquí se producen las proteínas y usualmente se pueden encontrar adheridos al retículo endoplasmático, que se le conoce como rugoso, y también existen ribosomas libres en el citoplasma. ¿Sí? Muy bien. Ahora hablamos de otra estructura, otro organelo, que es el aparato de Golgi. Algunos dicen Golgi, el aparato de Golgi, el aparato de Golgi. ¿Sí? Este aparato, esta estructura debe su nombre a Camilo Golgi o Camilo Golgi, Premio Nobel de Medicina en 1906. ¿Sí? No he leído a fondo acerca de este personaje, pero quiero entender que él fue quien descubrió esta estructura celular y por eso se le dio su nombre, aparato de Golgi o Golgi. Es un organelo que se encarga de la distribución y el envío de los productos químicos de la célula. Todos los productos químicos que se tienen ahí es el que se encarga de la distribución y el envío de estos productos. Prepara los materiales para que sean liberados por la célula hacia el espacio intercelular, ¿sí? Ya fuera de la célula, en ese espacio que existe entre célula y célula, ¿sí? Mediante el proceso de secreción. El aparato de Golgi tiene aspecto de una pila de sacos vacíos formado por membranas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? El aparato de Golgi modifica proteínas y lípidos, a veces los lípidos son grasas, ¿sí? Que han sido formados en el retículo endoplasmático, en el otro organelo, ¿sí? El aparato de Golgi otra vez modifica proteínas y lípidos que han sido formados en el otro organelo retículo endoplasmático y los prepara para expulsarlos fuera de la célula. Esa es la chamba del aparato de Golgi. Entonces quiere decir que tiene contacto con la membrana celular. ¿Por qué? Porque expulsa, secreta, ¿sí? Productos químicos de la célula hacia afuera. Bien, esa es básicamente la chamba principal del aparato de Golgi. Y así es como se ve, ¿sí? Las proteínas y lípidos que se sintetizan, ¿sí? O sea, que se procesan en el retículo endoplasmático, acá lo tenemos atrás, miren, aquí en la imagen, aquí está, es un retículo endoplasmático rugoso porque se le ven ribosomas, ¿sí? Otra vez, las proteínas y lípidos que se sintetizan en esta parte, ¿sí? Llegan al aparato de Golgi, hacia acá, el cual concentra las células de las proteínas o lípidos y elimina el agua. Este producto que queda se empaqueta dentro de una membrana derivada del aparato de Golgi y se mueve hacia la membrana celular donde se libera, donde es excretada, fuera de la célula, ese paquete de proteínas y lípidos. Muy bien. Entonces, importante también saber, tiene mucha relación el aparato de Golgi con el retículo endoplasmático, ¿sí? Porque en el aparato de Golgi se modifican productos que vienen del retículo, sobre todo proteínas y algunos lípidos. Muy bien. Otra estructura importante, ¿sí?
que llega a ser más importante de repente en las células vegetales, ¿sí? Y es donde más tienen presencia. Y en la célula animal, solo algunas tienen estas estructuras, las vacuolas. Las vacuolas son estructuras llenas de fluido que contienen varias sustancias. Generalmente en las células animales, las vacuolas, dato importante, las vacuolas son pequeñas en la célula animal, ¿sí? Las células vegetales es frecuente que presenten una única vacuola, unas pocas vacuolas, pero de gran tamaño, ¿sí? Acuérdense, dato importante, las vacuolas, algunas vacuolas presentes en las células animales pueden llegar a ser de un tamaño pequeño, a comparación de las células, de las vacuolas en la célula vegetal, que llegan a ser de un tamaño muy grande, tanto que pueden ocupar mucho espacio en la célula, ¿sí? Por eso la célula vegetal, las vacuolas puede haber desde una o algunas pocas, pero grandes, a diferencia de las que se presentan en las células animales. Muy bien. ¿Para qué sirven las vacuolas? Las vacuolas sirven básicamente para almacenar sustancias durante algún tiempo, ¿sí? En los organismos unicelulares, las vacuolas tienen diversas funciones especializadas. Unas vacuolas sirven para digerir alimentos, otras vacuolas funcionan como bombas, retirando el exceso de agua o materiales de desecho. A esas vacuolas que funcionan como bombas, que retiran el exceso de agua o materiales de desecho, se les conoce como vacuolas contráctiles, porque actúan así, tienen este movimiento contráctil. Esas son las que tienen funciones similares a las bombas, ¿sí? Que retiran exceso de agua o materiales desechos. Pero acuérdense que otras sirven para digerir alimentos. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de vacuola, sobre todo en una célula animal, miren, ¿sí? En referencia al resto de estructuras, digamos que tiene un tamaño acorde, ¿sí? No muy grande, no ocupa tanto espacio en la célula. Esto es, acuérdense, en la célula animal. ¿Qué otra estructura tenemos? Los lisosomas. Lisosomas. Los lisosomas son pequeñas vesículas formadas por el retículo endoplasmático rugoso. Acuérdense, es el que tiene ribosomas, que contienen enzimas digestivas. Los lisosomas son pequeñas vesículas que contienen enzimas digestivas y se forman en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Las enzimas digestivas que tienen los lisosomas facilitan el rompimiento de moléculas grandes como almidones, lípidos y proteínas, ¿sí? Son enzimas digestivas, acuérdense. Entonces, estos lisosomas de los que hablamos también, digamos, sirven para digerir también, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de la figura de un lisosoma, ¿sí? Que básicamente tiene membrana, dentro tiene las enzimas hidrolíticas, aquellas que tienen que ver con el agua, ¿sí? Y tienen proteínas transportadoras, estas protuberancias que se ven fuera de la membrana del lisosoma, ¿sí? Entonces, básicamente los lisosomas son vesículas, pequeñas vesículas, ¿sí? Que contienen enzimas digestivas, ¿sí? Y estas enzimas facilitan el romper moléculas grandes como, otra vez, almidones, proteínas y lípidos. Eso se lleva a cabo en los lisosomas. Los lisosomas tienen como función digerir las partículas extrañas que entran a las células, por ejemplo, las bacterias también. Eso también hacen los lisosomas, ¿sí? Digamos que, pues, que las comen. Y otra función más de los lisosomas es destruir las partes gastadas de las células donde los productos de esa destrucción pueden volver a ser usados por la célula. O sea, hace que los lisosomas también ayudan, digamos, a limpiar y son recicladores, ¿sí? Destruyen las partes gastadas de la célula, ¿sí? Aquí tenemos otra figura de los lisosomas. Aquí está una vesícula en formación y pum, se libera y aquí tenemos a esta vesícula con enzimas llamada lisosoma. También están en el citoplasma. Otras estructuras importantes también son los microfilamentos y los microtúbulos. Los microfilamentos son fibras muy finas formadas de proteínas. Están ubicadas dentro de la célula, sobre todo en el citoplasma debajo de la membrana. Una de las funciones principales
los microfilamentos es producir el flujo citoplasmático, permitiendo el movimiento de las sustancias dentro de la célula. Los microfilamentos ayudan a que dentro del citoplasma pues exista el movimiento, ¿sí? Y las sustancias se están moviendo dentro del citoplasma. Eso ayudan principalmente los microfilamentos. Acuérdense que están formadas por proteínas. Y pues este flujo, este movimiento permite a organismos unicelulares moverse de un lado a otro. Digamos que también pueden llegar a ayudar a moverse a la célula. En cambio, los microtúbulos, que son diferentes a los microfilamentos, los microtúbulos son estructuras, como dice el nombre, tubulares, compuestas también de proteínas. Los microtúbulos están relacionados con la habilidad de la célula para moverse de un sitio a otro. Aquí ya los microtúbulos sí ayudan más a la célula al movimiento, la misma. Muchos organismos unicelulares se mueven por medio de unas estructuras en forma de pelos llamados cilios. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos un ejemplo en la imagen. ¿Sí? Otros organismos se mueven por unas estructuras en forma de cola llamadas flagelos. También ya lo ubican. ¿Sí? La diferencia entre cilios y flagelos, los cilios son muy pequeños, adheridos a las membranas. El flagelo es uno solo básicamente y que también ayuda al movimiento del organismo unicelular. Los microtúbulos se extienden desde la célula hasta el interior de los cilios y flagelos. ¿Sí? Los microtúbulos, en este caso podemos reconocerlo como parte de los cilios o de los flagelos, ¿sí? A diferencia de los microfilamentos, que se encuentran dentro de la célula, debajo de la membrana. Ok. Ahora vamos a ver un poquito de los organelos en células vegetales. Acuérdense que de manera general, la mayoría de organelos son similares en células vegetales y células animales, pero sí hay algunos muy importantes que los diferencian, ¿sí? O sea, hace que no se encuentran en los dos tipos de células. Ahora vamos a ver, sobre todo, enfocarnos en esas estructuras que los diferencian. Hay ciertos organelos que solo se encuentran en células vegetales, ¿sí? O aparecen conspicuos. En una célula vegetal, una vacuola puede ocupar casi todo el espacio celular y empujar el citoplasma hacia la membrana de la célula, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen, miren, ¿sí? Tenemos esta vacuola muy grande aquí en la célula, ¿sí? Vean el tamaño de la vacuola. Ocupa gran espacio de la célula, lo que hemos estado hablando, a diferencia de las vacuolas en las células animales, que son muy pequeñas. Estas vacuolas básicamente almacenan sustancias como azúcares, minerales y proteínas. Hablando ya en la célula vegetal. Otra estructura importante que diferencia las células vegetales de las animales son los famosos plastidios. ¿Qué son los plastidios? Son organelos de células vegetales, son exclusivos de las células vegetales, ¿sí? Que pueden producir productos químicos o almacenar alimentos y pigmentos, ¿sí? Dentro de los plastidios, chicos, podemos clasificarlos a los plastidios, ¿sí? En cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Los más conocidos, los plastidios más conocidos, que incluso ya les he hablado a ustedes, son los cloroplastos. Y aquí los tenemos, miren. Es el plastidio más común de las plantas verdes. En los cloroplastos es donde ocurren los procesos de la elaboración de alimentos de las células vegetales. ¿Por qué? Acuérdense que los cloroplastos es donde se lleva a cabo el proceso muy famoso conocido como fotosíntesis, ¿sí? Los cloroplastos están formados por estructuras parecidas a monedas, miren, vean, ¿sí? Delimitadas por una membrana llamada tilacoides. Igual ahorita no se preocupen por aprenderse mucho esas partes, sus nombres, pero es importante igual que vayan relacionándolos, ¿sí? Las mismas, los tilacoides, las mismas que se organizan en apilamientos, aquí lo vemos dentro del cloroplasto, vean, llamados granas. A cada esta estructura aquí apilada se le llama grana, ¿sí? Y están rodeadas por una sustancia gelatinosa llamada el estroma. Es como si fuera el citoplasma en la célula, aquí se le llama estroma, dentro de los cloroplastos. Sustancia importante dentro de los cloroplastos es la clorofila. La clorofila es el pigmento verde que está concentrado, ¿dónde? En las granas, en estos apilamentos, ¿sí?
La clorofila atrapa, acuérdense, la energía solar que la célula vegetal usa para elaborar su propio alimento. Dentro de los plastillos, acuérdense que después de los cloroplastos, los plastillos más conocidos, también están los leucoplastos y los cromoplastos. Rápidamente hablamos muy brevemente de ellos. Los leucoplastos son principalmente para almacenamiento. ¿Sí? Pueden contener proteínas, lípidos o almidones. Y los cromoplastos, ¿sí? Son plastillos que contienen pigmentos rojos, amarillos o anaranjados. ¿Sí? Los cloroplastos y los leucoplastos en ocasiones se transforman en cromoplastos. Los cromoplastos son los responsables del color de las hojas durante el otoño. Vean, dato interesante, ¿sí, chicos? Los cromoplastos son los que acumulan, ese término, no sé si algunos los han escuchado, otros no, acumulan los carotenoides y clorofila, que normalmente no están presentes. Su color de los cromoplastos varía, como lo dijimos, del amarillo al rojo, ¿sí? Este no realiza la fotosíntesis, como los cloroplastos, ¿sí? Pero está relacionado el tema de los cromoplastos está muy relacionado con el tema de la atracción de polinizadores y dispersores. ¿Por qué? Porque los cromoplastos, por los pigmentos que contienen, se encuentran dando color a pétalos y a frutos dentro de las plantas, ¿sí? Esa es una de las chambas importantes de los cromoplastos, ¿sí? No hacen esa función principal como los cloroplastos, pero vean la importancia de los cromoplastos. Y aquí tenemos alguna imagen de ejemplo de estas estructuras. ¿Sí? Muy bien. Y pues bueno, finalmente una estructura muy importante en la célula vegetal, sí, que no contiene las células animales, es la pared celular. ¿Por qué? Porque tiene membrana celular, pero aparte tiene una pared celular. Toda célula vegetal contiene una estructura fuera de la membrana celular llamada pared celular, ¿sí? Le da más rigidez a la célula vegetal. La pared celular es la que da forma y rigidez a la célula vegetal. Vean, se compone mayormente de ¿qué? Otro producto que diferencia a la célula vegetal del animal. ¿Cuál es? La celulosa, ¿sí? Es un carbohidrato complejo. Acuérdense, ¿dónde encontramos la celulosa? En las plantas. ¿Por qué? Porque en las plantas la celulosa se encuentra mayormente en la pared celular. La pared celular puede contener pectina, que da fortaleza a la célula vegetal. La pared celular permite el paso del aire, del agua y de materiales disueltos que están fuera de la célula. ¿Sí? Permite el paso. Las membranas celulares de las células vecinas pueden estar en contacto unas con otras a través de las aberturas en la pared celular. Dato interesante es que además de las plantas como tal, los hongos y los procariotas, en especial algunas bacterias, también tienen pared celular. ¿Sí? Las paredes de las células procariotas, las bacterias, son diferentes a las del resto de las células. ¿Sí? O sea que, otra vez, las paredes de las células procariotas, en especial, por ejemplo, las bacterias, esas paredes sí tienen diferencia con el resto de las células, sobre todo de las que estamos hablando de las vegetales. Entonces, acuérdense, aparte de las células vegetales como tal, tienen pared celular, pero también los hongos y procariotas, sobre todo bacterias. También tienen presente pared celular. Ok. Pues bueno, chicos, creo que de repente pues uno sí que se emociona con los temas. Creo que esta presentación tiene información resumida, muy importante, que con la cual nos podemos ayudar a identificar bien cada una de las estructuras celulares, no solo con su nombre, sino con su función, ¿sí? Porque les digo, si entramos a detalles, olvídense, de cada estructura también tendríamos que dedicar muchísimo tiempo a hablar. Pero bueno, esta es la manera de cómo están distribuidas internamente las células. Estas son las estructuras básicas que contienen. Hay otras estructuras más, algunas pequeñas, otras más grandes, sí, porque son bastantes, pero bueno, son las principales que pudiéramos conocer y que es importante también darnos cuenta de que existen y de la función que tienen por la importancia de que conllevan de ayudar a la célula con las actividades, digamos, diarias de la misma, ¿sí? Entonces, acuérdense, no solamente hablamos de la estructura y función celular como tal, sino también de la importancia que tienen en diferenciar
tanto la célula animal de la célula vegetal. ¿Sí? Acuérdense las estructuras que diferencian a la célula vegetal y célula animal. Sobre todo, ¿cuáles son? La pared celular, los plastidios, vean. ¿Sí? Pared celular y plastidios. Por ejemplo, de los plastidios, los cloroplastos, que también están los leucoplastos y los cromoplastos, pero principalmente los cloroplastos. Y un dato interesante, acuérdense, que aunque se encuentra en los dos tipos de células, animal y vegetal, son las vacuolas. Diferencia importante es que las vacuolas en las células vegetales usualmente son de gran tamaño. Usualmente solamente presentan una o algunas células vegetales tienen algunas pocas vacuolas, pero todas de gran tamaño. En cambio, en la célula animal hay presencia de vacuolas, sí, en muchas células animales, pero son pequeñas. Muy bien. Pues chicos, básicamente esto sería todo por el día de hoy. Ven, ya me andaba hasta desgreñando. Esto será todo por el día de hoy, chicos. Espero que haya sido pues muy interesante el tema. Reconozco que hay muchos términos un poquito complicados, sobre todo incluso ya vieron los nombres de algunas estructuras. No son algunos tan sencillos, son muy largos, pero denles otra leída a ustedes aparte del video. En su libro también tienen esta información, parte de esta información, sobre todo en las páginas 146, 147. Es una actividad que igual junto con ustedes podríamos completar. Pero acuérdense, no solo se queden con lo que les damos, con lo que les doy aquí, con lo que mostramos aquí en los videos. Ustedes mismos dedíquense a investigar un poco más y verán que es muy interesante, ¿sí? El tema de un ejemplo celular. Pero bueno, chicos, ya para no llegar al punto de aburrirlos, eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? Y pues la actividad que les pido sería completar la que viene en las páginas 146 y 147. Déjenme rápidamente, se las comparto aquí en pantalla. Aquí se encuentra ya abriendo el libro digital. Muy bien. Ahí vamos para allá. Rápidamente les voy a mostrar cuál es la actividad que les voy a encargar. Ya hemos hablado de esta actividad, pero es importante que ayuden a completarla. Muy bien, déjense los comparto en pantalla. Y pues bueno, vean, esta es la actividad. Hemos llegado a comentar que igual en conjunto también queremos completarla, pero es más importante que ustedes primero igual puedan investigar un poco de cada estructura, ¿sí? Y ya en conjunto ayudamos a completarlo, y por si hay algunas dudas también. Entonces, la actividad del día, chicos, es completar la actividad de la página 146 y 147, estructuras celulares, ¿sí? Hay que colocar la descripción y la función, ¿sí? Y sobre todo, el tipo de célula, ¿sí? ¿A qué nos referimos con tipo de célula? Acuérdense que si es eucariote o procariote, si están presentes en ellos. Muy bien, chicos, pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Deseo que igual pues sigan muy bien, sobre todo de salud, y pues nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Cuídense mucho, adiós.